¿Te atreverías a cambiar tu vida hoy si supieras los secretos para eliminar todo remordimiento? Hoy te revelaré 3 secretos milenarios que no solo han transformado las vidas de miles, sino que han sido la base de la felicidad y la paz interior para millones de seguidores del budismo a lo largo de la historia. Según estudios recientes, el 90% de las personas expresan tener al menos un gran remordimiento en su vida. Este vídeo podría ser el primer paso para asegurarte de no ser parte de esa estadística. Como dijo Buda, no vivas en el pasado, no sueñes con el futuro, concentra la mente en el momento presente. Bienvenidos a este nuevo vídeo donde aprenderemos las 3 reglas secretas para una vida feliz y sin arrepentimientos con un maravilloso cuento budista. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero secreto para vivir una vida plena, feliz y libre de arrepentimientos? En un mundo donde la velocidad y el estrés parecen ser la norma, las enseñanzas milenarias de los budistas nos ofrecen una perspectiva serena y profunda. A lo largo de siglos, los practicantes del budismo han refinado una serie de principios esenciales que no solo prometen la felicidad, sino también una existencia significativa y sin remordimientos. Permíteme revelarte las 3 reglas secretas que los budistas han guardado con tanto cuidado y que podrían transformar tu vida de manera radical. Estas reglas no son simples consejos superficiales, sino fundamentos profundos que requieren introspección y práctica constante. Son principios que invitan a una vida de paz interior, relaciones armoniosas y una conexión auténtica con el presente. Antes de comenzar, tengo una pregunta especial para ti. En los comentarios, dime desde qué rincón espectacular del planeta nos acompañas hoy y quédate hasta el final del vídeo para descubrir la llave de la felicidad. Comencemos. Hace mucho tiempo, en un tranquilo pueblo, vivía un joven recién casado lleno de ambiciones. Después de celebrar 2 años de un matrimonio lleno de amor, el joven se sentó junto a su esposa bajo la sombra de un antiguo roble en su jardín y le confesó su deseo de viajar al extranjero para hacer algunos negocios y buscar fortuna. Mi amor, siento que es momento de tomar un nuevo camino para asegurar nuestro futuro y el del bebé que viene en camino, le dijo mientras tomaba sus manos entre las suyas. Ella, con el corazón apretado por la incertidumbre y su avanzado embarazo, miró a los ojos de su esposo y con una mezcla de miedo y admiración aceptó la despedida de su esposo. Sé que esto es importante para ti y confío en tu sabiduría. Solo te pido que regreses con nosotros. Con la bendición de su esposa, el joven partió. Llegó a un país extranjero y trabajó día y noche durante muchos años, convirtiéndose en un rico comerciante. Después de 20 años, se sintió satisfecho con el dinero que había ganado y decidió regresar a casa. Quería darle una sorpresa a su esposa, así que no le informó sobre su regreso. Mientras volvía en el barco, encontró a un hombre sabio que parecía muy triste. El comerciante le preguntó el motivo de su tristeza y el hombre sabio respondió: «Estoy triste porque no hay respeto por la sabiduría en este país. Vine a vender sutras de sabiduría, pero nadie quiere comprarlos». Imagino que te estarás preguntando qué es un sutra de sabiduría. Es un término metafórico que se refiere a enseñanzas, consejos o lecciones valiosas y profundas que ofrecen orientación sobre la vida. La palabra sutra tiene sus raíces en la tradición espiritual y filosófica de la India, donde se refiere a textos breves y concisos que contienen enseñanzas fundamentales, especialmente en el contexto del hinduismo, el budismo y el jainismo. El comerciante pensó en todo lo que había ganado en ese país, su lugar de trabajo, y sintió que debía mostrar respeto. Decidió comprar las sutras de sabiduría. El hombre sabio le dijo entonces: «¿Quieres comprar mis sutras? Está bien, te daré 3 sutras, pero el precio es de 500,000 monedas de oro. ¿Puedes pagar eso?». Aunque el precio le pareció caro, el comerciante aceptó debido al respeto que sentía por su trabajo. A continuación, le entregó las 500,000 monedas de oro al sabio a cambio de los 3 sutras de sabiduría. El sabio le entregó al comerciante el primer sutra de sabiduría y le dijo: «El primer sutra es que a veces lo que vemos con nuestros ojos no es la verdad
y lo que pensamos después de verlo, en realidad no es lo mismo. Así que, en esos momentos, ten paciencia. Luego, el sabio le dio el segundo sutra y explicó. El segundo sutra es: antes de dar cualquier gran paso en tu vida, piensa por un tiempo con la mente tranquila. Finalmente, el sabio le dijo: el tercer sutra es: nunca tomes ninguna decisión en tu vida cuando estés enojado. Dicho esto, el sabio tomó el pago por los sutras y se fue. Después de muchos días de viaje, el comerciante llegó a su ciudad. Quería sorprender a su esposa, así que entró silenciosamente a su casa y fue directo a la habitación de ella. Al entrar, se quedó asombrado al ver a un joven durmiendo al lado de su esposa. El comerciante se enfureció y pensó: he estado preocupado por ella todos estos años, y aquí está, durmiendo con otro hombre. No los dejaré vivos. Sacó su espada y estaba a punto de atacarlos cuando recordó el primer sutra del sabio. A veces, lo que vemos con nuestros ojos no es la verdad. Se preguntó si realmente estaba viendo lo que pensaba. Detente un momento para reflexionar sobre estas 3 reglas secretas para una vida feliz y sin arrepentimientos, según la creencia budista. Mientras seguimos la historia, en los comentarios abajo, cuéntanos sobre una situación en la que te enfrentaste a una decisión importante y cómo aplicarías los sutras de sabiduría que compartimos hoy. ¿Te ha pasado alguna vez que algo no era como parecía a primera vista? Comparte tu historia y dinos de qué parte del mundo nos estás viendo. Esperamos tus comentarios mientras continuamos nuestro viaje hacia la sabiduría budista. Sigamos. Entonces recordó el segundo sutra. Antes de dar cualquier gran paso en la vida, piensa por un tiempo con la mente tranquila. Mientras reflexionaba, también recordó el tercer sutra. Nunca tomes ninguna decisión en tu vida cuando estés enojado. Al recordar esto, bajó la espada. Al retirar la espada, golpeó accidentalmente una olla que cayó al suelo con un ruido fuerte. Su esposa se despertó y, al ver a su esposo, se llenó de alegría y exclamó: «¡Oh, has llegado! Mi vida estaba vacía sin ti. Solo yo sé cómo pasé tantos años esperándote». Abrazó a su marido con emoción. El comerciante, aún enojado, miró al joven en la cama. En ese momento su esposa le pidió al joven que se levantara, diciendo: «Hijo, despierta, tu padre ha venido». Al escuchar estas palabras, las lágrimas brotaron de los ojos del comerciante. Los recuerdos lo llevaron al momento en que partió para su viaje al extranjero, cuando su esposa estaba embarazada. El hombre comprendió que el joven durmiendo en la cama no era otro que su propio hijo. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, abrazó con fuerza a su esposa y a su hijo, abrumado por la alegría. No podía dejar de pensar en cómo las cosas podrían haber salido mal si no hubiera recordado los consejos del sabio. En ese instante, el costo de los 3 sutras le parecía alto, pero al reflexionar, incluso 500.000 monedas de oro parecían un pequeño precio a pagar por una sabiduría tan invaluable. Antes de ver el final de esta hermosa historia, quiero recomendarte un libro que explora estas ideas. Se trata de un libro muy conocido que aborda principios similares. Los 4 Acuerdos, un libro de sabiduría tolteca, de Don Miguel Ruiz. Aunque no es específicamente sobre las enseñanzas budistas, este libro ofrece 4 principios fundamentales que promueven una vida de libertad personal y felicidad. El libro es muy reconocido y apreciado por su enfoque práctico y profundo en la mejora personal y la búsqueda de una vida plena y sin arrepentimientos. Ha sido ampliamente aclamado y recomendado por expertos en psicología y desarrollo personal por joyas como esta. No hay razón para sufrir. La única razón por la que sufres es porque tú así lo eliges. Si observas tu vida, encontrarás muchas excusas para sufrir, pero ninguna razón válida. Lo mismo es aplicable a la felicidad. La única razón por la que eres feliz es porque tú decides ser feliz. La felicidad es una elección, como también lo es el sufrimiento. Te dejo el enlace en la descripción. Sigamos. Si nos tomamos un momento para observar nuestras vidas,
notaremos que en la sociedad actual a menudo somos víctimas de juicios rápidos y reacciones instantáneas. Sin embargo, esta historia nos puede impartir valiosas lecciones sobre el significado de la paciencia, la deliberación cuidadosa y mantener la calma, especialmente en momentos de duda o enojo. El primer principio nos recuerda que las apariencias pueden ser engañosas. Solo porque algo se vea de cierta manera no significa que sea verdad. Este principio nos alienta a desafiar nuestras primeras impresiones y subraya la importancia de la paciencia para descubrir la verdad oculta, especialmente en una época en la que las redes sociales y la información pueden ser engañosas y se difunden rápidamente. Es fundamental reconocer que cada uno de nosotros construye su propia realidad, moldeada por juicios, creencias y experiencias previas que pueden distorsionar nuestra percepción y llevarnos a conclusiones erróneas. Los juicios rápidos pueden resultar en grandes malentendidos y caos en nuestras vidas. El segundo principio nos aconseja tomar un momento de reflexión tranquila antes de tomar decisiones importantes. En una cultura que a menudo valora los resultados rápidos, esta sabiduría nos anima a reducir la velocidad y considerar las implicaciones a largo plazo de nuestras acciones. Ya sea un cambio de carrera, una elección financiera o una relación personal, hacer una pausa para pensar con una mente clara puede conducir a resultados más informados y beneficiosos. El tercer principio advierte contra la toma de decisiones cuando estamos consumidos por la ira. En un mundo donde las discusiones y opiniones diferentes a menudo dividen a las personas, este principio nos aconseja tomarnos un descanso y calmarnos antes de responder. Nos enseña que las decisiones tomadas en el calor del momento a menudo son irracionales y pueden resultar en conflictos y remordimientos innecesarios. Por lo tanto, es sabio abstenerse de tomar decisiones mientras estamos enojados. En última instancia, estos tres principios no son solo palabras sabias, sino pautas prácticas que pueden ayudarnos a evitar muchos problemas futuros. Estas claves importantes pueden abrir la puerta a una vida llena de armonía y comprensión. Recordemos que el progreso comienza con pequeños pasos, y al abrazar estos principios podemos manejar las dificultades de la vida con gracia y fortaleza, demostrando nuestro compromiso con nuestro crecimiento personal y bienestar general. Antes de descubrir esa llave para la felicidad, si estas historias han sido de tu agrado, compártelo con esa persona que amas y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Tenemos una colección de historias budistas que te guiarán en tu crecimiento y desarrollo personal. Ahora sí, es momento de ver dónde está esa llave. Ahora que conoces las 3 reglas secretas para una vida feliz y sin arrepentimientos según la enseñanza budista, te desafío a ponerlas en práctica en tu vida diaria. Durante la próxima semana, intenta aplicar cada una de estas reglas en situaciones reales. Paciencia con las apariencias. Cuando te enfrentes a una situación que parezca clara a primera vista, tómate un momento para cuestionar tus primeras impresiones. ¿Es realmente lo que parece o hay más debajo de la superficie? Reflexión tranquila. Antes de tomar cualquier decisión importante, ya sea en el trabajo, en tus relaciones o en tu vida personal, detente y reflexiona con calma. ¿Estás considerando todas las implicaciones a largo plazo? Calma en la ira. Si te encuentras en una situación donde te sientas enojado, haz una pausa. No tomes decisiones ni respondas hasta que te hayas calmado. Observa cómo cambia tu perspectiva. Y finalmente, después de una semana, vuelve y comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Cómo te fue? ¿Qué descubriste sobre ti mismo y sobre estas reglas? Estamos ansiosos por escuchar tus historias y reflexiones. Este reto no solo te ayudará a integrar estas enseñanzas en tu vida, sino que también puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Buena suerte y que encuentres la paz y la sabiduría en cada paso de tu camino. Para finalizar, nos gustaría mandar un saludo a Néstor Espinosa de Cuba y Yajaira de Cartagena. Y recuerda que si quieres un saludo personalizado o dedicarle la historia a alguien, escribe su nombre y desde dónde nos ves en los comentarios. Nos vemos en otro nuevo vídeo con un nuevo mensaje.
Hasta entonces, cuídate mucho y que tus días venideros estén llenos de claridad, bondad y la profunda sabiduría de Buda iluminando tu camino. Gracias. Namaste.